Entonces, las disoluciones que conducen electricidad, tenemos otra vez una prueba, una práctica virtual y empezamos con esa discusión de teoría. Entonces, primero, ¿qué es la definición de electricidad? Electricidad es el flujo de carga. Entonces, para tener la conducción de electricidad necesitamos dos cosas. Necesitamos unas partículas cargadas, puede ser positiva, puede ser negativa, o ambas, y esas partículas deben tener libertad de movimiento. Por ejemplo, podemos tener varios conductores de electricidad y cada uno su propio portador de carga. Por ejemplo, un metal sólido tiene electrones de valencia, los electrones tienen carga negativa, y esos están deslocalizados, es decir, que tienen libertad de movimiento por todo el metal. Por ejemplo, el alambre de cobre. También ustedes tal vez han visto que disoluciones de un electrolito que forman cationes y aniones libres en la disolución, este también conduce electricidad. Por ejemplo, un ácido o una sal disuelto en el agua, también una base disuelto en el agua, va a disociar y formar cationes y aniones libres en la disolución. Un compuesto iónico, cuando es líquido, también puede conducir electricidad, porque el líquido tiene partículas que son libres de fluir, de moverse, y en el caso de un compuesto iónico, las partículas son cationes y aniones. Entonces, el cloruro de sodio fundido, por ejemplo, conduce electricidad. Eso es lo que no tenemos mucha experiencia de en la vida diaria, porque la temperatura necesaria para derritar una sal como cloruro de sodio y muchos otros compuestos iónicos es muy alto, cientos de grados Celsius. También hay plasmas que pueden conducir electricidad, porque en una plasma la cantidad de energía es altísima y los núcleos y los electrones se separan. Puede ser que solo algunos electrones se separen de sus núcleos, o puede ser que todos los electrones se separen de los núcleos y tenemos núcleos desnudos moviendo. Y ese obviamente va a producir partículas positivas y partículas negativas con movimiento libre. Ese se encuentra en relámpagos y en rayos, y también en la llama de sus velas de cumpleaños. Tenemos plasmas, y en el sol. Vamos a enfocarnos un poquito más en el metal sólido. El metal sólido tiene una estructura, ese obviamente es un diagrama muy simplificado. El color al fondo, ese anaranjado, está representando los núcleos y electrones internos de un metal sólido. Esos están organizados en un red cristalino. Entonces, no vamos a preocuparnos mucho por eso, solo para que saben que está al fondo. Lo que nos interesa son los electrones de valencia. Esos están deslocalizados. Indica que no están localizados alrededor de un núcleo en particular. Entonces, esos electrones pueden moverse fácilmente por la muestra. Y aquí podemos ver que los electrones van a mover aleatoriamente por el alambre de cobre, por ejemplo. Pero cuando aplicamos un potencial, este hace que los electrones de valencia mueven juntos en una sola dirección. Entonces tenemos flujo de carga, un flujo neto de carga. Y los electrones, por tener una carga negativa, mueven hacia la potencial positiva, y mueven lejos de la potencial negativa, porque la carga opuesta atrae. Preguntas de esa diapositiva. Ok, continuamos. ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? Aunque va a ser virtual. Vamos a formar un equipo en que tenemos una disolución. Aquí yo tengo, por ejemplo, cloruro de sodio disuelto en el agua. Como casi todas las sales, sabemos que los aniones de cloruro y los cationes de sodio van a separarse en la disolución acuosa, casi 100%. A esa disolución vamos a meter 2 trozos de metal. Esos trozos de metal se llaman electrodos porque están conectados por una celda electroquímica.
Entonces, por ahora tenemos un corte en el circuito, tenemos una fuente de corriente, una batería, básicamente, y vamos a unir este con un bombillo y conectar el alambre sigue al otro electrodo y este está metido en la disolución. Entonces, ahora no pasa nada porque tenemos un corte de circuito aquí. Cuando cerramos el circuito, los electrodos van a tener un lado con potencial positivo y un lado con potencial negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? Potencial positiva atrae aniones. Entonces, los aniones se atraen al electrodo con potencial positiva. No es un accidente que este electrodo se llama el ánodo. El ánodo atrae aniones en una celda electrolítica. Y ese es un ejemplo de celda electrolítica donde tenemos un fuente de corriente. ¿Okay? Y al otro lado tenemos los cationes que están atraídos hacia el cátodo. Otra vez, no es un accidente que el cátodo atrae cationes en una celda electrolítica. ¿Okay? Porque tienen carga opuesta y los nombres vienen de un experimento hecho hace cientos de años. Yo pienso que cientos. Ok, entonces, ¿qué va a suceder para cerrar este circuito? Tenemos el flujo de carga en la disolución porque los aniones andan en una dirección, los cationes andan en la dirección opuesta y por el alambre vamos a tener el flujo de electrones. Entonces, en total tenemos electricidad moviendo en un círculo. Ese círculo completo es un circuito completo. Entonces, tenemos electricidad con la fuente de corriente externa y el bombillo va a encenderse y producir luz. ¿Okay? Entonces, en estas celdas electrolíticas y cualquier celda electroquímica, vamos a tener dos portadores de cargas. Los electrones por las partes que son metales y los iones por la disolución. ¿Está bien? Ok, entonces necesitamos una conexión entre los electrones que fluyen por los alambres y trozos de metal y los iones que fluyen por el líquido. Y esta conexión es reacciones de oxidación y reducción. Cuando el anión entra en contacto físico con el ánodo, el anión va a sufrir oxidación. Entonces, dos iones de cloruro se oxide a cloro, en este caso es un cloro gaseoso, y la oxidación produce electrones. Los dos electrones pasan por el alambre, encienden el bombillo, entran el cátodo y aquí cualquier compuesto que se reduce más fácilmente recibe los dos electrones para reducirse a otro. ¿Okay? En este caso, lo que tenemos es el agua se reduce más fácilmente que el sodio. ¿Okay? Entonces, el sodio aún va a migrar hacia el cátodo porque va a balancear la carga de hidróxido producido. Pero en una disolución acuosa es más fácil reducir el agua que reducir el sodio. Entonces, la semireacción de reducción que va a ocurrir en el cátodo es que dos moléculas de agua reciben dos electrones para producir dos moléculas de hidrógeno gaseoso y dos aniones de hidróxido. Entonces, ¿qué va a suceder con el pH de esa disolución con el tiempo? Estamos produciendo el hidróxido de sodio. El hidróxido es una base. Entonces, el pH debe aumentar con el tiempo por la producción de esta base. Obviamente, las semireacciones de oxidación y reducción pueden variar cuando agregamos sales diferentes. ¿Ok?
Si ustedes, no sé, en el futuro tienen una situación en que necesitan una disolución electrolítica, por favor, aunque uno va a querer utilizar el cloruro de sodio como electrolito porque es muy barato y muy común en la casa, por favor no utilizarlo porque si usted pasa un corriente por una disolución de cloruro de sodio, va a producir burbujas de cloro gaseoso. Y el cloro gaseoso es muy tóxico y va a dañar sus ojos, sus pulmones y todos los tejidos sensibles de su sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, mucho mejor, mucho más sano es utilizar, por ejemplo, el bicarbonato de sodio como un electrolito. El bicarbonato de sodio es una base débil y por lo tanto es un electrolito débil, pero mejor que utilizar el cloruro de sodio, un electrolito fuerte que produce un gas tóxico. ¿Preguntas aquí? Vamos a continuar. Entonces, hablando de la diferencia entre un electrolito fuerte y débil. Okay. Un ácido débil es un electrolito débil. Una base débil es un electrolito débil. Y ellos tienen una tendencia muy interesante porque esperamos agregar más electrolito va a aumentar la conducción de electricidad. Pero lo que podemos notar es este es el porcentaje de ionizado, es decir, la cantidad de iones que se encuentra en la disolución. Mayor porcentaje ionizado, más electrones en la disolución, mejor la conducción de electricidad. Y lo que notamos mirando a este gráfico es que a menor concentración hay mayor porcentaje de ionización. Entonces, el ejemplo de un ácido débil que tenemos aquí es el ácido acético o vinagre. Y el vinagre, cuando se ioniza, forma el acetato y el H positivo. O, si estamos en disolución acuosa, el ion hidróneo, H3O positivo. Y notamos que conforme aumentamos la concentración del ácido débil, disminuye el porcentaje de ionización y por lo tanto disminuye la conducción de electricidad. Es decir, que es un electrolito aún más débil. Es porque cuando estamos a mayor y mayor concentración, el ácido acético no se ioniza. Va a formar muchos puentes de hidrógeno entre sí. Entonces, una molécula de ácido acético forma puentes de hidrógeno con otra molécula de ácido acético que forma más puentes de hidrógeno y más puentes de hidrógeno. ¿Okay? Por gran cantidad de puentes de hidrógeno, el ácido acético puro frecuentemente se nombra el ácido acético glacial, como glaciar, porque casi se congela a la temperatura ambiente, porque tiene muchos puentes de hidrógeno, hay mucha atracción entre sus moléculas. Entonces, aquí lo tenemos puro, no está ionizándose. Pero cuando agregamos agua, el agua es una base débil. Entonces, además de formar puentes de hidrógeno entre el agua y el ácido acético, en vez en cuando el agua va a reaccionar con un protón y recibir el H positivo, porque el agua es una base débil, acepta el H positivo del ácido acético para ionizarlo. Entonces, cuando tenemos más moléculas de agua, es decir, menor concentración del ácido acético, el ácido acético puede formar más iones en la disolución y conducir electricidad. Nunca va a ser un electrolito fuerte, pero aquí, cuando es puro, es un no electrolito. Y aquí, cuando está diluido, es un electrolito débil. ¿Okay? Es porque una disolución debe tener iones libres para conducir electricidad.
más iones libres, mejor conducción de electricidad. Preguntas aquí. ¿Okay? Entonces, hablando de los electrolitos fuertes y débiles. Todos los ácidos y bases fuertes son electrolitos fuertes. Todos los ácidos y bases débiles son electrolitos débiles. También las sales son electrolitos fuertes. Entonces, aquí tenemos un ácido fuerte genérico. Se ioniza o disocia para formar el H positivo y el A negativo, un anión. ¿Okay? Una base fuerte reacciona con un protón para formar la base protonizado. Vamos a notar con los ácidos y bases fuertes utilizamos una flecha normal para indicar una reacción química, pero en realidad lo que tenemos es un equilibrio. Es solo que la constante de equilibrio es enorme y una constante de equilibrio enorme indica que casi 100% de la reacción va a los productos. Entonces, casi 100% se disocia. ¿Okay? Entonces, ejemplos de ácidos fuertes. No sé si ustedes recuerdan que hay 7 ácidos fuertes en este curso. Claro que sí, en el mundo hay más y también hay superácidos y cosas muy interesantes, pero en el curso de química general, muy bien en el chat. ¿Qué es disocia? Disocia es separar en sus iones. ¿Ok? Entonces, este es el ácido que disocia. ¿Ok? Separación en sus iones. Okay, los ácidos fuertes son el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iohídrico. Estamos en disolución acuosa. Ácido nítrico, ácido clórico, ácido perclórico y el ácido sulfúrico es el único ácido fuerte diprótico. Dos, prótico, protones, 2 protones. ¿Okay? También tenemos bases fuertes. Las bases fuertes son los hidróxidos de cualquier metal alcalino, hidróxido litio, hidróxido potasio, hidróxido de sodio, hidróxido rubidio, cicio y francio. Lo más común son los primeros 3 aquí. Además, el hidróxido de bario está considerado como una base fuerte. En algunos otros textos también van a categorizar el hidróxido de calcio como fuerte, y eso es porque la naturaleza es lo que es. Y hay una escala continua de la fuerza de un ácido y la fuerza de una base. Entonces nosotros como seres humanos, solo nosotros queremos dividirlos en grupos exactos. Ese es fuerte y ese es débil. Entonces alguien tiene que decidir dónde dibujar la línea entre fuerte y débil. Y de vez en cuando una persona dibuja esta línea a un lado del hidróxido de calcio o al otro lado del hidróxido de calcio. Para nosotros vamos a considerar el hidróxido de calcio como débil y el hidróxido de bario como fuerte. Ok, ahora los ácidos y bases débiles. En este caso es exactamente igual. Tenemos el ácido débil disocia, es decir, que separa en sus iones, pero ahora utilizamos este símbolo de equilibrio, que por dicha acabamos de empezar el estudio de equilibrio en el curso de teoría. Entonces, el equilibrio indica que parte se encuentra en los productos y parte se queda al lado de los reactivos. En el caso de un ácido y base débil, la constante de equilibrio es menor que 1. Este indica que la mayoría del ácido o la mayoría de la base débil no se disocia. Entonces, la mayor parte se queda en el lado de los reactivos. Voy a anotar este como en palabras. Entonces, para el fuerte,
Forma productos. Y para débil, reactivos. Ok. Entonces, ejemplos. Hay muchos ácidos débiles. Voy a anotar solo algunos de los más importantes. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico es el flúor o fluoruro. Es un halógeno, pero solo sus compañeros más hacia abajo forman ácidos fuertes. El ácido fluorhídrico es débil. El amonio es un ácido débil. El ácido acético o vinagre es un ácido débil y muy común. Si el ácido nítrico es fuerte y es uno de los 7 ácidos fuertes, entonces el ácido nitroso es débil. Si el ácido clórico es fuerte, el ácido hipocloroso o el ácido cloroso o el ácido, sí, hipocloroso y cloroso, esos son débiles. Y yo solo escribí el número 1 aquí, no sé por qué. No es necesario. Y también, si el ácido sulfúrico es fuerte, después de perder un protón, el hidrógeno sulfato es débil. ¿Ok? Hay bases débiles, hay muchas bases débiles. Esos incluyen todos los aniones excepto el cloruro, bromuro, yoduro, nitrato, yodato. Ah, no, perdón. Es que había borrado el C, allá. El nitrato, clorato, perclorato y el hidrógeno sulfato. Entonces, dígame, ¿cómo vamos a recordar los 7 aniones que no son bases débiles? ¿Alguien nota un patrón? En el chat, dígame. Muy bien. Esos son los aniones que forman el ácido fuerte. Entonces, notamos aquí que ese es el ácido clorhídrico, pero el cloruro no es una base. Es el ácido bromhídrico. El bromuro no es una base. El ácido yodhídrico es fuerte. El yoduro no es una base. Continuamos. El ácido nítrico es un ácido fuerte. El nitrato no es una base, etcétera, etcétera, etcétera. El ácido clórico es fuerte, entonces el clorato no es una base. El ácido perclórico es fuerte, entonces el perclorato no es una base. Okay. Muy bien. Preguntas aquí. Sí, esa presentación está publicada en aula virtual. Voy a agregar un término adicional para ustedes. Y este va a ser un compuesto anfótero.
Un compuesto anfótero es un ácido y una base. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el voy a decir el HSO3 con carga negativa. Este compuesto es un anión, entonces puede recibir un protón y funcionar como una base. Pero también tiene un protón que puede perder para formar el ion sulfito. Entonces también existe como un ácido. ¿Okay? Hay muchos compuestos anfóteros con F. Y este es un ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver en el aula virtual Come on, computer. You can do this. Perdón. Está andando muy lento por una razón. Además no veo mi mouse, mi cursor. Ok, ahora sí. ¿Se puede ver? Bueno, espero que sí. Sí, profe. Ok. Por dicha. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra introducción de electrolitos y hay un guía de estudio para el quiz que aún no está publicado. Lo siento, siempre estoy atrasada. Y tenemos el trabajo previo y el informe. El trabajo previo, ya siempre voy a poner la fecha límite para los lunes, para que ustedes tengan un poco más tiempo a trabajar en este. El informe, como siempre, es hoy en 8, el miércoles 9 de junio a medianoche. Y para cada uno de esos, como siempre, cuando abra la tarea, ustedes van a ver ese documento que van a descargar, abrirlo, poner los nombres de cada persona en su equipo. Se me falló. Okay. Y seguir las instrucciones. En este caso, yo sé que no es típico, pero en este trabajo previo ustedes van a mirar un video y completar las preguntas según este video. ¿Okay? Entonces ustedes van a indicar, organizar en un cuadro todas las características, cada sustancia que está utilizado, si la sustancia es pura o mezclado con el agua, algunos disueltos en el agua y otros simplemente forman una mezcla heterogénea, indicando si este conduce electricidad o no. Y ustedes van a nombrar el cuadro, cuadro 1, cuadro 2. Entonces puede ponerlo aquí directamente en el documento.
Y ustedes van a incluir las observaciones. Si encendió un bombillo nulo, no se encendió, ese es un electrolito, un no electrolito. Si la bombilla encendió solo un poco, eso indica que es un electrolito débil, o si la bombilla era muy brillante, ese es un electrolito fuerte. Y aquí ustedes van a responder algunas preguntas. Les voy a indicar que la introducción que acabo de dar no es un accidente. Ese les va a ayudar en sus explicaciones aquí. Y las explicaciones no tienen que ser súper detallados. Estamos hablando de como 2 o 3 ideas para una explicación. ¿Okay? Entonces, estoy buscando que ustedes entiendan qué necesitan, las 2 cosas que necesitan para conducir electricidad y si cada sustancia en cada situación lo tiene o no, ¿por qué? Y la referencia es, una referencia es suficiente. ¿Preguntas para el trabajo previo? Ok. Entonces, si regresamos al aula virtual, encontramos el informe. Como siempre, un documento que van a descargar. Okay. A una pregunta de informe 6, voy a hablar de este después, en un momento. Okay, como siempre, pongo sus nombres, grupos, y tiene las instrucciones directamente en el documento. Entonces, van a mirar una serie de videos o realizar, por ejemplo, esa es una simulación. Sigue las Profe, instrucciones. Sí, dígame. cualquier cosa, nosotros no estamos viendo el informe. No están viendo. Gracias por avisarme. Ahora sí. Sí, Mejor. Ok, nombres, grupo, sigue las instrucciones, enlace para ir a un simulador, sigue las instrucciones del simulador, me avisa por WhatsApp si no puede hacerlo y le puede ayudar, pero yo pienso que es muy sencillo. Y aquí, tenemos 3 sustancias, la concentración utilizada y observaciones de intensidad luminosa. Entonces, observaciones de intensidad luminosa, no hay débil o fuerte, muy sencillo. Podemos notar que ustedes no tienen que incluir la concentración de agua. ¿Okay? Están interesados en la concentración de un soluto, la sal o azúcar. ¿Okay? Y así sigamos las instrucciones para que ustedes puedan visualizar qué está pasando a nivel atómico o molecular. Y aquí tenemos más ejemplos. Y ustedes van a hacer una captura pantalla para pegar la imagen de la sustancia en la disolución. Ese es el cloruro de sodio, sacarosa, cloruro de calcio, nitrato de sodio, glucosa. ¿Okay? Y aquí van a anotar, van a responder a esas preguntas. ¿Okay? Otra vez, basado en la introducción, las preguntas no deben ser muy difíciles. Dígame una pregunta en el chat. Sí, esas imágenes aquí vienen del simulador. Entonces simplemente haga, imprimir pantalla, pegarlo aquí y recortarlo para que cabe bien. Excelente. Entonces todo muy rápido. Responder las preguntas. Ustedes literalmente van a ver en el simulador si hay iones que han disociado o no. Entonces, muy bueno para visualizar qué está pasando. Entonces, respondiendo a esas preguntas. Y aquí tenemos otra simulación. Entonces, ustedes van a agregar, seguir esos pasos para indicar la conductancia de cada uno de esos
sustancias en el agua. Otra vez van a responder a las preguntas. Y aquí tenemos algo para estudiar el efecto de la concentración. Entonces vamos a variar la concentración de un soluto y ver cómo este afecta la conductividad de electricidad. Aquí ustedes deben generar un gráfico de dispersión con la concentración de cloruro de sodio en el eje X y la conductancia de la disolución en el eje Y. Por favor, haga el gráfico en una hoja de cálculo. Puede ser Excel o puede ser Google Sheets o cualquier OpenOffice que tienen. ¿Ustedes quieren ver un ejemplo de cómo utilizar Excel o una de esas hojas de cálculo? Con mucho gusto les puedo ayudar. La conductancia, este es un número que literalmente van a leer en la simulador. Cuando es mayor, puede conducir electricidad mejor. ¿Okay? ¿Más preguntas? Y unas conclusiones. Entonces, esta conductividad aquí, o conductancia, lo más grande el número, lo mejor, lo más fuerte el electrolito, o más bien, mejor decir que hay más iones libres en la disolución. Ok, otras preguntas para este informe. Si ustedes quieren, yo puedo abrir los simuladores para mostrarles, pero bueno, en mi opinión, ustedes son muy hábiles en el uso de computadora, entonces sospecho que pueden manipularlo, son muy sencillas. Si ustedes quieren, lo muestro. Si ustedes quieren, le muestro cómo hacer un gráfico en un hoja de cálculo. No hay ninguna vergüenza. Probablemente tiene menos experiencia en hojas de cálculo. Sí, profe, por mí estaría excelente que nos muestre los simuladores y los gráficos en hoja de cálculo. Ok. Entonces, primer simulador. Espero que se carga. Ok. Ese es el de FET, de la Universidad de Colorado Boulder. Y voy a hacer este. Vale, no sé por qué no quiere abrir. Profe, una consulta.
¿Usted ahorita puede atender dudas del informe 6 o va a dar horas de consulta ahora más tarde? No, absolutamente. Después de darles toda la información de informe 7, con mucho gusto me quedo en la reunión y hablamos de informe 6. Está bien, gracias. Ok, ya por fin tenemos esta. Pero, ¿por qué no puedo verlo? Su totalidad. Ok, bueno, entonces las instrucciones, ya que lo tenemos abierto, vamos a agregar, vamos a asegurarnos que tenemos 1 litro de disolvente, que es el agua. Vamos a mantenerlo así. Y tenemos que mostrar concentración, mostrar valores. Y queremos hacer una concentración de aproximadamente 1 mol entre litro. Entonces aquí tenemos concentración aquí. Podemos empezar con sal o azúcar, cualquiera de los dos. Vamos a medir la conductividad. Entonces simplemente jala este instrumento, vive allá, lo jalo aquí. Es importante que los electrodos están en el agua y podemos echar el sal. Entonces literalmente voy a vertir un poquito. ¿Ok? Voy a mostrar valores para que yo vea la concentración de sal y yo quiero tener aproximadamente 1 mol entre litro. Y mira, que ya por solo agregar una pizca empieza a brillar la bombilla. Puedo agregar más sal. El brillo de la bombilla aumenta. Un poquito más. Un poquito más. Más o menos. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una idea del brillo del bombillo y yo tengo la concentración de la sal. Aquí estoy en macro, puedo cambiarlo a micro y cuando lo cambio a micro, echo la sal y podemos ver, esos son los iones del sólido y cuando entran al agua, empiezan a moverse. ¿Ok? Pues ahí están los cationes y aniones. Cationes son chiquitos, aniones son más grandes en el cloruro de sodio y están moviéndose. Podemos ver que es movimiento completamente aleatorio. Tuvimos la difusión al principio, el sólido entró aquí y con el tiempo los iones se están moviendo a todos los lados de la disolución y este movimiento es completamente aleatorio. Ustedes van a notar que los iones están como moviendo con muchas giras. Es porque están chocando contra moléculas de agua. Cualquier partícula mueva en una línea recta hasta que choca con otra cosa. Entonces, lo que no podemos visualizar para simplificar el modelo son las moléculas de agua. Pero cada ion siempre está chocando con moléculas de agua o chocando con otros iones. Por eso tiene el movimiento en muchas direcciones. ¿Okay? Siempre podemos remover el soluto. Por ejemplo, podemos agregar sacarosa. Ahí están moléculas de sacarosa en un cristal y ahora se disuelven en el agua. Y puedo agregar más si quiero. Y el cristal se disuelve en piezas más pequeñas. Cada uno de esos es una molécula de sacarosa. Y si pasamos a macro otra vez, aquí yo tengo sal puesto. Yo puedo quitar la sal y cambiarme a azúcar y hacer el mismo experimento. ¿Ok? Profe, la evaporación nunca hay que tocarla, entonces. Ustedes necesitan hacer de macro para indicar si la disolución es un electrolito o no electrolito.
Micro para visualizar el movimiento de iones y moléculas en la disolución. Y si ustedes quieren también, aquí tenemos el agua, entonces ahora podemos ver, oh, es un montón de moléculas, ese es el agua. En la disolución podemos ver que hay espacio entre las moléculas y las moléculas de agua tienen libertad de movimiento. Si yo agrego sal, yo puedo mostrar la carga parcial. El agua es una molécula polar. Eso es muy importante para su habilidad de disolver compuestos iónicos. Y, ok, no puedo. Se debe agregarse. Ahora sí. Y están los iones. Es un poco difícil ver, pero alrededor del anión podemos ver que los hidrógenos, los círculos blancos del agua, tienden a orientarse alrededor del anión porque los hidrógenos tienen una carga parcial positiva. Para el sodio, son el oxígeno que tiende a orientarse cerca al catión porque el oxígeno tiene una carga negativa, es parcial, pero aún está atraído a la carga positiva del catión de sodio. ¿Okay? Entonces podemos quitar y podemos agregar azúcar para visualizar como este. Desafortunadamente, este no está mostrando los puentes de hidrógeno, pero el azúcar, esas esferas chiquitas que se ve, son hidrógenos y como la mitad de los hidrógenos del azúcar están enlazados al oxígeno. Entonces, esos pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Eso es lo que ese simulador no tiene los puentes de hidrógenos notados. Pero aquí se ve, ese es el azúcar, sacarosa. Gris es carbono, blanco es hidrógeno, rojo es oxígeno. Entonces aquí podemos ver que hay muchos hidrógenos enlazados a oxígenos. O si ustedes prefieren en bola y pala, muchos hidrógenos enlazados a oxígeno. Entonces tiene alta habilidad de formar puentes de hidrógeno. Ok. Entonces aquí en micro pueden notar que no solamente tenemos acceso a cloruro de sodio y sacarosa, también tenemos cloruro de calcio, nitrato de sodio, sacarosa y glucosa, son 2 azúcares. ¿Okay? Entonces es aquí donde van a encontrar los demás solutos pedidos en el cuadro. Cuando hagamos podemos notar que está indicando la cantidad de cada ion. Entonces echamos un poco. Y como esperamos, según la fórmula química, hay doble la cantidad de cloruro que calcio. ¿Preguntas de este simulador? Sí, las fotos están en micro.
Entonces, literalmente, yo puedo hacer, por ejemplo, mayúscula, ventana de Windows S y elegir aquí. Bueno, mejor si podemos ver todo este. Entonces, cuando voy aquí, voy a pegar esta imagen. Voy a hacerlo más pequeña para que cabe bien. Bueno, listo. Pueden notar que aquí en la captura yo puedo ver la relación entre los cloruros y los calcios. Ok. Otro simulador. Tenemos este. En el primer simulador, cuando yo quiero cambiar sustancia, voy aquí donde dice remover el soluto. Y aquí puede moverse hasta que tiene el soluto que quiere. ¿Ok? Elegirlo y echarlo. Ok, muy bien. Ahora, otro simulador. Sigamos este enlace. Y queremos seleccionar hidrógeno y acetato. Se dice que hidrógeno hydrogen acetate es acetic acid. Hidrógeno acetato es ácido acético. Okay. Lo siento por, es en inglés, pero hacemos lo mejor que podemos. Entonces, vamos a elegir concentración y queremos que sea 0,001 mol entre litros, 0,00. ¡Tarán! Si se quiere borrar este, está bien, pero no va a cambiar nada. Este se mete. Ese es una... ¿cómo se llama el instrumento? Es un conductímetro. Sí, es un conductímetro. Y pienso, sí. Ok, entonces vamos a dar clic en el botón azul que dice conductímetro. Entonces aquí tenemos este. Y podemos leer la medición. ¿Dónde estamos? Solution acetic acid, concentración. Temperatura, mantenemos a 20 Celsius. Eso es para cuando tenemos muy baja, muy alta. Ok, entonces vamos a ponerlo a... Vamos a cambiar a cloruro de sodio.
¿Sí? Debe aparecer aquí. Ah, ahí está. Ok. Entonces oprimimos aquí. Y en este caso, vea. Aquí dice 2. Entonces estamos en el límite 2000. Entonces hay que cambiar el rango. Y ahora podemos medirlo 9,4. ¿Ok? Vamos a notar, ese es en micro y ese es mili. ¿Ok? Entonces podemos formar una disolución original. Y ahora, 45,4 micro. Pues sí. Entonces, tenemos todas esas sustancias, siempre la misma concentración, y ese es el valor que vamos a reportar. Respondemos a esas preguntas. Y ahora elegimos sodio, cloruro de sodio. Empezamos muy diluida. Medimos este valor, lo colocamos aquí. Después, no, la primera era con 3 ceros. Entonces ese es el primer valor. Después este, reportamos el valor, cambiamos la concentración, reportamos el valor, cambiamos la concentración otra vez. Ese está saturada, entonces cambiamos el rango y ahí tenemos. ¿Okay? Dado que esa tabla siempre está en micro, hay que convertir mili a micro. Entonces multiplica este valor por 1000 antes de ponerlo en la tabla. Ok, ahora voy a darles un ejemplo de cómo hacer un gráfico. Entonces vamos a tener la concentración y conductividad. Y siempre indicamos las unidades. Y la unidad de concentración era mol entre litro. Y conductividad. Vamos a insertar el símbolo para micro. Ok, yo voy a inventar números. Concentración de cloruro de sodio. Y esa es conductividad de la disolución. Para hacerlo más bonito, podemos hacer doble clic para que sean del mismo ancho. Podemos ajustar texto o no, depende de su preferencia. Voy a inventar unos números. Ok. Y la conductividad, bueno, supongo que puedo hacerlo de verdad.
Perdón. Entonces aquí tenemos 23,1. Voy a cambiar la concentración. 221 como 0. Aquí. Está saturada, entonces voy a cambiar rango. Y ese es 2,1, pero es mili. Entonces voy a poner igual 2,1 por 1000 para que tengo esta unidad también en micro. Ahora voy a cambiar este a 2,2. Saturada, cambio rango. Tengo 17,8. Entonces voy a poner aquí igual 17,8 por 1000 para convertirlo en unidades en micro. ¿Okay? Entonces esos son los datos. Ahora voy a poner un gráfico de dispersión. Este es voy a elegir los datos y insertar un gráfico de dispersión. Aquí donde dice, ese es como un embudo, es para elegir datos. Voy abajo donde dice seleccionar datos. Voy a quitar lo que hay porque casi siempre está como el orden al revés. Entonces voy a agregar. Nombre de la serie no es importante. Puedes llamarlo A o NaCl. Valores de X. Ese es el variable independiente. Independiente es concentración. Valores de Y. Este es el valor dependiente. Esa es la conductividad. Voy a tener aceptar. Y aquí vamos a notar que este hace falta títulos de los ejes. Voy a agregarlos. Y una línea de tendencia. En este momento se ve lineal. Voy a ir aquí a más opciones. Lineal. Y yo quiero la ecuación y el valor de R cuadrado. ¿Okay? Dado que el valor de R cuadrado es casi 1, tengo confianza que es una relación lineal. Ok, título del eje va a ser este. Entonces solo voy a copiar y pegar. Título del eje X. Solo tengo que copiar. Y pegar. Estos. Pienso que puedo. Varios. Vamos a ver qué pasa si le pongo este. Ya, pienso que no me van a permitir. Está bien. Ok. Entonces, voy a poner un título más informativo. Por ejemplo, relación entre conductividad y concentración de cloruro de sodio acuoso. O puedo ponerlo aquí. Cloruro de sodio acuoso. Y listo. Ok.
Puedo elegir este, jalarlo así, si quiero, para tratar de visualizar mejor esos valores. En realidad, puede ser útil cambiar este a una escala logarítmica, pero yo pienso que es mejor dejarlo lineal. Ustedes no tienen que preocuparse por escalas logarítmicas por ahora. Si quieren ver cómo este va a afectar, es... No he hecho opciones del eje. Escala logarítmica. Pienso que no vale la pena. No. Déjalo así. ¿Preguntas? Ok, entonces eso es todo para práctica 7. Entonces vamos a hablar de práctica 6 para los estudiantes que tienen dudas en este. Ok, informe, solubilidad. Ok, ¿cuál es su pregunta? Parte 3. Ok. Profe, Ajá, le escucho. en esa parte de ahí, digamos, yo hago la simulación, ¿verdad? Y cuando yo tengo que poner si es saturada o no, o Ujú. sea, la simulación me lo indica cuando ya está saturada. Lo que pasa es que cuando yo tengo que hacer la observación, digamos que como para yo justificar por qué yo llegué a esa conclusión, es suficiente poner que es porque, o sea, las partículas están sedimentando Sí, o... eso es suficiente. ah, Entonces aquí, sí, la meta es siempre al principio formar una disolución de, ¿es como 4 o es 4? Sí, 4 molar. ¿Ok? Entonces vamos a agregar, nitrato de cobalto 2. Vamos a empezar a agregarlo. La, la, la. Ok, entonces no es exactamente 4, pero yo no veo, bueno, entonces a 4 molar sabemos que es insaturada porque hemos agregado un poco más y se disuelve. Entonces, en este cuadro, profe, ¿y ahí es suficiente con dos cifras significativas o pongo todas las que me da la concentración ahí? sí, ponga todos. Ok. Ok, nitrato de cobalto, entonces aquí tenemos 4,080. Este es no saturada. Y la observación es que si agrego un poquito más, un poco adicional,
disuelve. ¿Okay? Ahora quiero saber el límite de solubilidad. Entonces voy a agregar más. Ta, 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 ta. Saturado. Y yo puedo ver al fondo. Es un poco difícil porque la disolución tiene mucho color. Pero aquí podemos ver que hay un soluto que no se disuelve. Además, la concentración ahora es 5,640. Yo agrego más y la concentración sigue siendo 5,640. Entonces voy a poner aquí 5,640. ¿Ok? En otro, si dice saturada, su observación es, hay sólido al fondo o que la concentración aquí solo llega a 2,8 o no sé qué. Profe, entonces ahí digamos, hay que fijarnos si ya al llegar a 4,0 está saturada o no está saturada, o sea, sería Ajá, si no echarle más. sí. Y es Profe, posible, hay algunos de esos que ni van a llegar a 4,0. Ah, ok. La máxima va a ser 2 como algo, 3 como algo. profe, de hecho que hay una que ni siquiera llega a uno, entonces al Ajá, final donde hay que poner, digamos, cuando la cantidad cuando ya está saturada, pongo la misma, entonces. eso es. Ajá. Entonces, para algunos, la concentración aquí es menor de 4 y es la misma concentración que va a escribir aquí. Ah, está bien, profe, gracias. Con gusto. Otras preguntas de informe 6. Exacto. Si puede llegar hasta 4 molar, ponga aquí el valor que llega. Probablemente no va a ser exactamente 4 molar. Ponga lo más cerca que pueda. Indicar que en este caso probablemente es no saturada. Es posible que haya una disolución en que 4 es el punto, la concentración saturada. ¿Está bien? Observaciones y después trata de agregar más para encontrar el límite de solubilidad. Profe, entonces ahí, digamos, como en las observaciones solo podemos poner como que ese, si se le agrega más disuelve o no disuelve y ya. Exacto. Ujú. Muy fácil. ¿Algo más con mucho gusto? Profe, no sé si se podría quedar un tirito después de que los compañeros se salen para hacerle una pregunta al examen. Claro que sí. Y yo pienso que hay alguien que me mandó una chat que tiene una duda sobre el trabajo previo. ¿Ese es el trabajo previo número 6 o número 7? Ok, del 6. Ok. Ta, ta, ta. Pero no sé que eso ya lo entregamos. Sí, este ya entregaron el lunes pasado, pero si quieren saber cómo hacer algo, puedo mostrarles. Y esa era pregunta 1 y 2. Ok, entonces para pregunta 1, simplemente vamos a convertir Profe, disculpe, concentraciones. Ajá. es del informe. O el informe número 6. Ok.
Ese tiene más sentido. Bueno, está bien. Si quiere ver respuestas al trabajo previo, ¿está bien? Ok, parte 1. Esa es la solubilidad de los alcoholes. Dígame, ¿cuál es su duda? Pero ¿verdad que en esa el butano no es soluble? El butanol. Es Ajá. este. Y sí, parece que tal vez hay 2 meniscos o por lo menos la mezcla se ve muy nuboso. Entonces, sí, es poco soluble o insoluble. Entonces, usted va a darse cuenta, depende de la cantidad de aquí se ve igual que solo agua, entonces soluble el metanol. Aquí no puedo ver, no parece diferente al agregar, puede ser solo agua, entonces el etanol se mezcló por completo, ese es soluble. Aquí tenemos el isopropanol, otra vez se ve como agua, es soluble. Pero aquí es claro que he agregado un soluto que no disolvió en el agua. Entonces, ese será insoluble o si ustedes prefieren poco soluble. Y aquí, este es el glicerol y otra vez se ve como igual que agua. Entonces, soluble. Okay. Y otra vez vamos a, solo hay un menisco o se ve igual al agua. Mano izquierda, hay unas gradas. Yo en ese puse como que se veía una mezcla, o sea, homogénea, que se había disuelto del todo, o sea, que se había Sí. disuelto del todo. Ajá. Es homogénea. Algo así. Esa es parte 1. En parte 2. Y mira un cuaderno de ¿Qué era la pregunta específicamente? O solo la una. Ok, ¿está bien? Súper. Profe, ¿podría también explicar el experimento? Creo que es el 3. Bueno, el último. El límite de saturación. No, Oh, profe. no, más no, la parte casera, ¿verdad? Con el detergente. Sí, profe. Ok. Entonces recordamos que el detergente tiene una molécula que tiene la cabeza hidrofílica que quiere disolverse en el agua, pero la cola hidrofóbica que no quiere disolverse en el agua, prefiere disolverse en una grasa o un aceite, algo que también es hidrofóbica. Entonces lo que va a suceder es, dado que el aceite originalmente, el aceite y el agua no van a mezclar, entonces en su vaso vamos a tener agua. Profe, digamos, yo sé que ahí Ajá. el jabón al tener, bueno, al tener una cola bueno, como se diga, Hidrofóbico. ajá, y la Hidrofóbica. otra hidrofílica, Ujú. lo que hace es como encapsular el aceite en burbujitas pequeñas. Exacto. Al
Y digamos, ahí lo que pasa es como que envuelve el aceite como con una capa de agua, ¿verdad? Sí, bueno, el aceite está envuelto en como una capa de detergente. La cola de detergente, que es hidrofóbica, está hacia el interior con asociación con el aceite. Y la cabeza del detergente está hacia el agua. Entonces, lo que tenemos son micelas de aceite disueltas en el agua. Ah, ok, ahí sí ya estaría, o sea, sí estaría formando una mezcla homogénea. Técnicamente, lo que está formando es una emulsión. Una emulsión es un tipo de coloide y los coloides se definen como mezclas heterogéneas. Ah, ok. Entonces, lo hice al revés. Qué tonta. Entonces ahora tenemos, esas son las gotas de aceite y alrededor tenemos las cabezas polares hidrofóbicas y hacia el interior tenemos las colas hidrofóbicas. Y eso resulta en la micela. Una capa de detergente o jabón. Okay. En la micela, la cabeza polar del jabón está en el exterior para que se mezcla con el agua. Okay. Entonces, este va a formar una emulsión. Es mezcla de dos líquidos insolubles utilizando un emulsificante como el jabón. Entonces, una emulsión es un coloide. Es una mezcla heterogénea. Okay. Entonces, básicamente tenemos esas micelas. Tienen, son de 5 a 1000 nanómetros en diámetro. Entonces, al ojo humano, se ve homogéneo, porque nosotros no podemos distinguir objetos tan pequeños. Pero la definición es que una emulsión o cualquier otro coloide es una mezcla heterogénea. No va a separar con el tiempo, porque no es una suspensión mecánica. Pero tampoco es una disolución.
Veo en el chat que hay una pregunta. ¿Cómo saca la fórmula empírica de parte 2? Ok, cualquier caso, cada vez que tenemos que sacar una fórmula empírica, digamos que hay un compuesto como C6, H12 o 6, es un azúcar. Esa es la fórmula molecular. La fórmula empírica es como simplificar una fracción. Entonces, yo puedo simplificar este a CH2O por dividir cada subíndice entre 6. ¿Está bien? ¿Y algo más con mucho gusto? Profe, en esa parte del jabón hay una pregunta que dice sobre el efecto que genera el foco. Bueno, digamos, eso lo decimos con palabras de nosotros o sí tiene un nombre en específico. Tiene un nombre específico. Si ustedes no recuerdan cuál es el nombre, pueden revisar las notas o las grabaciones del curso de teoría. Es un efecto y el nombre de, si es algo específico para un coloide, los coloides pueden realizar este efecto. Es un tipo de dispersión de luz y hay un compañero en el chat que quiere ayudarles. Es el efecto de Tyndall. ¿Ok? Con un griega, porque es un apellido. Ese es el nombre del efecto. Ajá. Ok, gracias. Está escrito con Y y doble L. Es un apellido, no recuerdo de cuál país. ¿Algo más? Bueno, alguien había preguntado si voy a agregar la tarea 2, las preguntas que tenía imagen que nadie pudo ver o casi nadie pudo ver. Al principio estaba pensando en hacer ¿cómo se llama? Una reposición para esas preguntas, pero dado que en el examen yo tengo una pregunta que tiene que ver con geometría molecular, estructuras de luz y todo yo pienso que simplemente voy a corregir la tarea número 2 y voy a hacer no hoy, pero otro día durante la semana.